Buenos días. Bienvenidos. Es una bendición muy grande estar aquí en la iglesia en este día. Estamos muy contentos de poder estar aquí nuevamente. Es el día domingo, día del Señor. Es un día en el cual nosotros dedicamos nuestra vida para adorar a Jesús, para darle gracias, para estudiar su palabra. Así que no hay mejor lugar donde nosotros pudiéramos estar que aquí en la iglesia en esta mañana, así que por eso les damos a todos la bienvenida. Vamos a continuar con nuestra serie. En este periodo estamos estudiando esta serie que se llama Conectándonos con otros como lo hizo Jesús. Nuestra lección de esta mañana se llama Demostrando amor. Y vamos a buscar el pasaje que vamos a estudiar este día en Lucas capítulo número 10. Es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Capítulo número 10, versículos 25 hasta el 37. Estoy seguro que si su Biblia tiene subtítulos, allí antes del versículo 25 aparece un subtítulo. ¿Y qué dice? El buen samaritano. Entonces, esta enseñanza no solamente es muy conocida por los creyentes, sino que también es una frase que se utiliza mucho cuando algún desconocido ayuda a otra persona que no conoce. Entonces, no solamente es conocida esta enseñanza por los cristianos, también por las personas que no son creyentes, porque en las noticias, ustedes alguna vez han visto una noticia donde alguna persona sufrió algún accidente o algo y pasó alguien a ayudarlo, un desconocido, y automáticamente el buen samaritano, ¿verdad? Pienso que hoy voy a arruinar un poquito esa idea, porque este pasaje, si yo tuviera la libertad de cambiarle el título, y mi hermano también, el hermano Joe también sabe que muchas veces el pasaje que nosotros tenemos que estudiar en la clase, lo que más nos cuesta a nosotros muchas veces es que el pasaje tenga relación con el título que trae el estudio, porque muchas veces cuesta un poquito relacionarlos, ¿verdad? Uno ve el título del estudio y uno lee el pasaje y cuesta mucho como que tenga sentido. Por eso, si yo tuviera la libertad de acomodar un poquito el título, yo quisiera ponerle una cátedra de evangelismo. Una cátedra de evangelismo. Una cátedra de evangelismo. Este pasaje tiene que ver con evangelismo personal. Nosotros vamos a ver en este pasaje cómo el Señor Jesús evangelizaba personalmente a las personas. Y esta enseñanza que Él está dando acá, la está enseñando con el propósito de evangelizar a una persona. Entonces, el Señor Jesús no solamente es un maestro, el Señor Jesús es el maestro de los maestros. Y Él aquí nos va a mostrar a nosotros cómo Él evangelizaba. Entonces, para mí, mucho más allá de pensar nosotros que se trata solamente de ayudar a una persona desconocida cuando tiene una necesidad, mucho más allá de eso, el sentido de este pasaje tiene que ver con evangelismo. Y nos vamos a dar cuenta por una pregunta muy importante que aparece aquí en este pasaje. Si nosotros
nos perdemos de vista la pregunta que aparece en este pasaje, entonces vamos a terminar en otra dirección. Pero la pregunta nos guía a nosotros a encontrar el verdadero propósito de por qué el Señor Jesús enseñó de la manera como lo hizo. Entonces vamos a leer empezando por el versículo número 25. Empezando por el versículo número 25 que dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, nuevamente, nosotros vemos aquí cómo nuestro Señor Jesús está dando lo que se conoce como una cátedra de cómo evangelizar. El Señor Jesús es el maestro de maestros. Y nosotros lo primero que vemos aquí en el versículo 25 es que al Señor Jesús le están tendiendo una trampa. Versículo 25. Se levantó un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley eran las personas que tenían el mayor conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no solamente estudiaban la palabra, estudiaban el Antiguo Testamento, eran expertos en la ley de Moisés. Y no solamente lo hacían para beneficio personal, sino que ellos también interpretaban la ley para los demás. Es decir, que eran jueces o abogados, lawyers en inglés. Este hombre era una persona erudita, como es la palabra que nosotros conocemos el día de hoy, para aquellas personas que pasan toda la vida estudiando la Biblia, la palabra de Dios, para poderla interpretar y encontrarle el verdadero sentido, el verdadero propósito y la interpretación correcta de la palabra de Dios. Entonces este hombre no era un ignorante en las Escrituras, este era un hombre que conocía la palabra de Dios a profundidad porque era un intérprete de la ley. Lo que nosotros encontramos aquí también son sus intenciones. Las intenciones de este hombre no era de aprender. Él no quería aprender, él no estaba preguntando porque quería que el Señor Jesús le enseñara. La pregunta que él hace es una trampa. Él quiere tenderle una trampa al Señor Jesús. Y esto lo dice el versículo. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Entonces él está tendiendo una trampa al Señor y quiere que el Señor le dé una respuesta a su pregunta con el objetivo no de aprender, sino con el objetivo de acusar y señalar al Señor Jesús
dependiendo de la respuesta que Él le dé. Y la pregunta que hace es una pregunta muy importante, porque esta pregunta tiene que ver con la vida eterna. Entonces, Él está haciendo una pregunta que tiene que ver con la salvación de su alma, y también es importante para nosotros. Todas las personas en algún momento de la vida deberíamos hacer esta pregunta. Es muy importante, porque como dije al principio, si nosotros pasamos leyendo muy rápido este pasaje y no nos detenemos en la pregunta que él hizo, entonces la dirección que nosotros vamos a tomar al leer la explicación del Señor Jesús, vamos a terminar en otro lado, porque la pregunta que él está haciendo tiene que ver con la salvación. Entonces, cuando una persona le pregunta a usted, me pregunta a mí, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Entonces nosotros le tenemos que dar una respuesta bíblica. Y esta es la pregunta que él hace. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces todo lo que sigue es una enseñanza de evangelizar. Inclusive, la historia que el Señor Jesús le da del hombre que iba de camino de Jerusalén a Jericó, que cayó en manos de ladrones, que lo golpearon, que le robaron todo lo que tenía, que lo dejaron medio muerto, tiene el objetivo de que este hombre llegue a una conclusión correcta acerca de la pregunta que él está haciendo. ¿Qué cosa debo yo hacer para heredar la vida eterna? Veamos algo muy importante, antes de leer el versículo número 26, porque esto es muy común en las personas, es muy común en las iglesias, es muy común para nosotros los creyentes, porque nosotros, como decíamos el viernes por la noche, nosotros tenemos no solamente el privilegio de haber conocido el Evangelio, sino que cuando nosotros recibimos el Evangelio también tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros. También nosotros tenemos la carga o la deuda, como dice Pablo en Romanos capítulo número 1, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tenemos una deuda que es compartir el Evangelio con todas las personas. Y si una persona nos pregunta a nosotros, hermano, hermana, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Esta es la pregunta de este hombre. Recordemos que está tendiéndole una trampa al Señor Jesús, porque dentro de él ya tenía una idea. Esto es una trampa. Pero veamos lo que Jesús no le dijo. ¿Qué fue lo que Jesús no le dijo a este hombre? Vean, escuchen. No le dijo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No le dijo, tienes que esforzarte más. No le dijo, tienes que ser una mejor persona. No le dijo, tienes que asistir a la iglesia todos los domingos. No le dijo, tienes que diezmar, ofrendar, pactar, dar tus primicias. No le dijo, tienes que orar más, tienes que estudiar más. No le dijo, tienes que confesarte mínimo una vez al año. Tienes que venir a confesión mínimo una vez al año, como el cura, cuando vea los feligreses en la iglesia. Hijo, hija, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Eso no fue lo que el Señor Jesús le dijo. No le dijo, tienes que cumplir con los 7 sacramentos de la iglesia. No le dio ninguna de estas respuestas. El Señor Jesús no le dio una larga lista de cosas que tienes que hacer o dejar de hacer. No le dijo, tienes que, y una lista interminable de requisitos. ¿Para qué? Para poder ser salvo. ¿Cómo evangelizaba el Señor Jesús?
Cuando una persona le preguntaba, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Hacia dónde los dirigía el Señor Jesús? El versículo número 26 nos da la respuesta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Por qué lo dirigió inmediatamente a la ley? ¿Por qué no le dio toda esta lista que yo acabo de mencionar aquí de cosas que tienes que hacer o cosas que no puedes hacer para poder ser salvo? Que son nuestros requisitos personales. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, es muy importante, porque usted y yo tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que evangelizar a las personas. En algún momento una persona se va a acercar a usted y le va a hacer esta pregunta. Usted le está hablando del Señor Jesús y le está hablando acerca del evangelio y automáticamente tiene que llegar al punto donde él hace la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? El maestro de maestros nos enseña a nosotros qué hacer. Lo dirigió inmediatamente a la ley. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees o qué lees tú? ¿Por qué lo guió a la ley? Lo llevó al estándar de la perfección. La ley es el estándar de la perfección. Es lo que Dios espera que nosotros cumplamos. Su ley es el estándar. La ley es el espejo donde nosotros vemos nuestra condición. Cuando usted se enfrenta a la ley de Dios, es el espejo donde revela nuestra incapacidad de cumplir a perfección los mandamientos de Dios. Vean esto muy importante. El Señor Jesús no estaba jugando a la religión. Eso no era un juego. Él no estaba jugando a la religión. Tampoco estaba jugando con los sentimientos o las emociones de esta persona. El Señor Jesús no le dio una respuesta sentimental, no le dio una respuesta emocional. El Señor Jesús lo guió inmediatamente al estándar de la perfección, a la ley de Dios. ¿Qué dice la ley? Y la ley es algo muy importante porque cuando nosotros, hermanos, queremos que una persona pueda conocer al Señor Jesús, tenemos que estar conscientes de que esa persona pueda entender que es incapaz por sí mismo de guardar los mandamientos de Dios. La ley es la que nos revela, es la que nos muestra, es el espejo, es el estándar, es la perfección. Hay una denominación de hermanos muy parecida a la denominación bautista, que son los presbiterianos. Tienen una teología maravillosa, maravillosa. Y ellos utilizan para enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los nuevos convertidos y a la iglesia en general, algo que para nosotros los cristianos, los creyentes, vemos como que eso fuera de otro planeta, que se llama el catequismo. Ellos utilizan lo que se llama el catequismo de Westminster para poder enseñarle a los creyentes, desde niños hasta adultos, a los nuevos creyentes. Yo tengo uno y constantemente estoy regresando a él, porque son como 110 preguntas. Una pregunta sencilla y la respuesta bíblica, correcta. Ese catequismo se viene usando desde hace más de 400 años. No estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, por favor no se vayan a confundir. Es el catequismo de la Iglesia Presbiteriana. Yo les recomiendo a todos y cada uno de nosotros. Tú ya lo compraste, ¿verdad, Sarita?
Vale $5 en Amazon. Baratísimo, es delgadito, son 110 preguntas. Y aquí hay 2 preguntas muy importantes acerca de la ley. Pregunta número 1. ¿Cuál es el deber que Dios requiere del ser humano? El deber que Dios requiere del ser humano es la obediencia a su voluntad revelada. Una pregunta sencilla con una respuesta clara y directa. Después hay otra pregunta. ¿Puede algún ser humano guardar perfectamente los mandamientos de Dios? La respuesta es sencilla, clara y contundente. La voy a volver a hacer. ¿Puede algún ser humano guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Y la respuesta es, no dice que no. Esta es la respuesta. Desde la caída, ningún ser humano puede guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, pero diariamente los quebranta en pensamiento, en palabra y en acción. La pregunta es objetiva, es clara y la respuesta es muchísimo más clara todavía. Y a eso es a lo que el Señor está llevando a esta persona. Dice, ¿trae citas bíblicas? Sí, por supuesto, yo no leí las citas bíblicas, pero en el librito ahí trae todas las citas bíblicas donde uno puede encontrar en la Biblia la respuesta, que respaldan la respuesta, correcto. Ahora mire, versículo 26, él le dijo, recuerden que esto, hermanos, tiene que ver con presentar el evangelio, tiene que ver con una respuesta específica de este hombre. ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso que dice el Señor, haz esto y vivirás, se encuentra en el libro de Levítico. En la ley, en el libro de Levítico dice, haz esto y vivirás. La pregunta es, ya hicimos la pregunta, ¿puede algún ser humano hacer estas 2 cosas perfectamente? No una vez, ni 2 veces, toda su vida, todos los días de su vida. ¿Habrá algún ser humano que pueda guardar estos 2 mandamientos? Porque eso es lo que la ley exige. Haz esto y vivirás. Ese es el estándar de Dios. Y eso es algo que nosotros los cristianos tenemos que entender y tenemos que conocer, que existe un estándar que Dios le ha dado a toda la humanidad por el cual Él nos mide a nosotros y es su ley. No es lo que nosotros pensamos o lo que la gente piensa, es lo que Dios dice. Si tú haces estas cosas, vivirás. Entonces, el versículo número 28. Bien has respondido. Hazlo y vivirás. Hermanos, si yo hubiera estado al lado de este hombre, yo le hubiera dicho, bro, ya no sigas, ya no digas nada. Si tú dices otra cosa, esto te va a destruir. Mejor ya no digas nada, ya déjalo así. Pero no. El versículo número 29, pero, ¡ay, Señor! Bro, ya, hasta ahí quédate, ya no sigas. Oh, no, pero nosotros no. Queremos seguir adelante. Pero él, queriendo justificarse,
Asimismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tremendo y grave error querer seguir con esta conversación. Porque aquí nosotros encontramos que este hombre se quería autojustificar. La autojusticia es la actitud que tenemos nosotros los seres humanos de confiar en nuestra propia rectitud en lugar de depender de la gracia de Dios. Eso se llama autojustificarse. Depender o poner la confianza en nuestra propia rectitud en lugar de depender de la gracia de Dios. La autojustificación es algo que se condena fuertemente en la Biblia, especialmente el Señor Jesús. Autojustificarse es lo que nosotros llamamos self-righteousness en inglés. Tener una justicia propia, no la que viene de Dios, sino mi propia justicia. Es lo que se conoce como el fariseísmo, un fariseo. Cuando a una persona se considera moral o espiritualmente superior a los demás, eso se llama autojustificarse. Cuando yo me considero moral o espiritualmente superior a los demás, cuando alguien se cree justo, los religiosos, los fariseos se creían justos a sí mismos. Hoy podríamos nosotros decir un santurrón o una santurrona. Enfatiza una actitud hipócrita o de superioridad moral, autosuficiente espiritualmente o engreído espiritualmente cuando la idea es que la persona cree que su propia rectitud le concede mérito delante de Dios. Eso es autojustificarse. Confiar en mí mismo, confiar en lo que yo hago, confiar en mi vida religiosa, confiar en todas las cosas que yo hago y pensar de que si yo soy buena persona, si yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, que de alguna manera eso me va a ganar a mí, me va a ganar mérito delante de Dios. Eso es lo que se llama autojustificarse. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A mí me llama mucho la atención, y no sé si a ustedes, que él se pasó el primer mandamiento, se pasó del primero al segundo. Porque él no dijo, no hizo ninguna referencia al primer mandamiento de amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese se lo brincó y se fue al segundo y dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué este hombre se brinca el mandamiento más grande y se salta del primero al segundo y se va al prójimo? ¿Por qué? Porque él se estaba autojustificando a sí mismo y él decía, el primer cuadrito, check. El asunto de Dios, si hablara Spanglish como nosotros, ¿verdad? Diría, eso ya lo tengo figurado yo. Allí, marquita. Ahora ya tengo eso arreglado. Yo amo a Dios, soy un fariseo, soy un intérprete de la ley, conozco la palabra de Dios, conozco la ley, el cuadrito de Dios, check. Ahora me falta un cuadrito. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces aquí cae muy bien un versículo de Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este hombre se saltó el primer mandamiento, se fue al segundo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y él no se daba cuenta de que este hombre era un judío. Y
si los judíos en el tiempo del Señor Jesús, la palabra correcta que nosotros utilizamos es, si los judíos aborrecían a un grupo de personas, si los judíos detestaban a un grupo de personas, si los judíos odiaban a un grupo de personas, fue la persona que el Señor Jesús usó como ejemplo. Estaban un poco distraídos, lo voy a volver a repetir. Si había un grupo, si había una etnia, si había un grupo de personas que los judíos despreciaban, detestaban, aborrecían y odiaban, eran los samaritanos, que fue el ejemplo que el Señor Jesús le puso a él. Cuando los judíos tenían que viajar de Jerusalén a Galilea, ustedes se acuerdan que el Señor Jesús era del norte, ¿verdad? El mar de Galilea, allá en Nazaret. Cuando un judío tenía que viajar de Jerusalén a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Ellos inventaron otro camino para no tener que pasar por Samaria. Evitaban el contacto con los samaritanos. Y cuando una persona quería decirle un insulto a una persona, le decía, tú eres un samaritano. Lo estaba insultando. Y en una ocasión en el Evangelio de Juan, los judíos le dijeron al Señor Jesús, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No había peor insulto que decirle a una persona, tú eres samaritano. Y al Señor Jesús lo acusaron no solamente de ser samaritano, sino de ser un samaritano endemoniado. Porque era un insulto. Respondiendo Jesús le dijo, aquí está la enseñanza, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, vean las personas que pasaron por aquí, aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote era una persona que estaba en el templo constantemente, que ofrecía sacrificios, que representaba al pueblo delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. Era un oficio en el Antiguo Testamento, era un oficio muy importante, y la Biblia dice en Hebreos que el sacerdote tenía que ser paciente para con los ignorantes, mostrarles paciencia. Hebreos, lo pueden leer ustedes. Y este hombre, viendo a este hombre herido, medio muerto, que le habían quitado todas sus posesiones, que estaba medio muerto, pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Las personas que servían en el templo, que estaban en el templo, que ministraban en el templo, que tenían una apariencia de religión por fuera, pero por dentro, el Señor Jesús está exponiendo con estos dos ejemplos la hipocresía de la religión. La hipocresía de la religión del judaísmo. Y el versículo número 32. Pero la persona que este hombre que hizo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La persona que él más odiaba y despreciaba fue la que el Señor Jesús usó para darle el ejemplo de lo que es amar perfectamente al prójimo. Tomen eso muy en cuenta, es muy importante. La persona que este hombre más despreciaba fue la que demostró cómo se ama bíblica y perfectamente al prójimo. Versículo número 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34. Los otros pasaron de largo. Este se acercó y acercándose vendó sus heridas. No sé si él se quitó parte de su ropa, hizo una venda, vendó las heridas de este hombre, les echó aceite y vino. El aceite y el vino tenían un propósito de suavizar la herida y evitar la infección.
Entonces este hombre mostró una preocupación verdadera por la situación en la que se encontraba este hombre. Le echó aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pasó toda la noche cuidando a este hombre. Versículo número 35. Otro día, es decir, que ya había pasado toda la noche con él, se quedó, estuvo presente, estuvo pendiente, lo estuvo cuidando, le estuvo sanando las heridas, estuvo cerca de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. El denario era el salario de un obrero de un día. Lo llevó a un mesón. El mesón no era un hotel de 5 estrellas. No era un lugar lujoso. Era un lugar donde todas las personas podían venir y pasar una noche y luego seguir su camino. Pero vean la clase de amor que este hombre demostró, porque cuando él pagó 2 denarios en un mesón, con 2 denarios se cubría la estadía de una persona de 2 a 8 semanas. De 2 a 8 semanas le pagó para que este hombre se recuperara completamente de sus heridas. Y luego no solamente lo pagó, se expuso a una extorsión y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El mesonero hubiera podido agregar ahí un vaso de agua, un café, una dona, ¿verdad? Todas las cosas que le cobran a uno en el hotel, ¿verdad? Un cepillo de dientes, una pasta de dientes. No solamente amó, no solamente cubrió sus gastos, no solamente pagó su estadía hasta 8 semanas, y le dijo cualquier otro gasto. Un cepillo de dientes, una pasta de dientes, un jabón, un champú, lo que sea. Lo pones en la lista. Cuando yo regrese, yo te voy a pagar. Eso es un amor extravagante. Esa es la clase de amor que nosotros debemos demostrar por nuestro prójimo. Versículo número 36. El Señor Jesús cambió la pregunta. La pregunta que este hombre había hecho es: ¿y quién es mi prójimo? Y el versículo número 36, aquí el Señor Jesús le dio la vuelta a la pregunta. La pregunta del hombre, otra vez repito, la pregunta del hombre es: ¿y quién es mi prójimo? Y la pregunta es: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El Señor Jesús no le está diciendo, no le está respondiendo y diciéndole: este es tu prójimo. El Señor Jesús le está diciendo: eres tú esa clase de prójimo. ¿Puedes tú tener un amor por tu prójimo como este? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Puede usted, puedo yo tener un amor así por mi prójimo? Cumplirlo perfectamente, como es el ejemplo que se nos pone a nosotros aquí. La respuesta es un no rotundo. Esta clase de amor está reservada solo para mí. Así es como yo me trato. Así es como yo me cuido. Todo lo que este hombre hizo por el herido es la manera como nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Pero es imposible tratar de esa manera a los demás, que es lo que el Señor pide de nosotros, es el estándar de nuestra vida. Es difícil porque en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que les va a enviar a Timoteo. Dice: les voy a enviar a Timoteo. Y le dice Pablo, que conoce la naturaleza nuestra del ser humano, les dice: a Timoteo les quiero enviar porque es el único
señala a Timoteo como el único, y las palabras que Pablo usa es que verdaderamente se preocupa por ustedes. Y después dice en Filipenses 2:21, después de decir que Timoteo es el único que se preocupa por ellos de una forma genuina, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo conoce perfectamente la naturaleza del ser humano y él le dice a los filipenses, el único que tengo que se preocupa por ustedes verdaderamente es Timoteo, y a este les voy a enviar, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros pensamos en nosotros mismos, y esta clase de amor que el Señor está mostrando acá, la tenemos reservada para nosotros. Y probablemente para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. Probablemente porque a veces hasta nosotros utilizamos a nuestros seres queridos para satisfacer nuestras propias necesidades. Todos lo hacemos. A todos nos pasa. Que utilizamos inclusive a veces a las personas más queridas y más cercanas para nuestro propio beneficio y para nuestro egoísmo. Y esta clase de amor es el amor perfecto por el prójimo. Y entonces la pregunta que el Señor Jesús hace en el 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37. Respondió este intérprete de la ley, dijo, el samaritano. No, porque ni siquiera quiso pronunciar la palabra samaritano. Era tanto el odio, era tanto el rencor, más sin embargo este hombre pensaba que la cajita de Dios ya la había checado. Con Dios estoy bien. ¿Quién es mi prójimo? Y al momento de llegar a la conclusión de decir, Señor, estás en lo correcto, tienes razón. Ni siquiera mencionó la palabra, él dijo el tercero, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, este es el llamado para que aceptara a Cristo como su Salvador personal. Le dijo, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí hay una pausa. Y en mi Biblia hay un espacio en blanco. Porque aquí la pregunta que seguía para nosotros que somos miembros de Parkway, Pan de Vida, nosotros ya sabemos cuál es la respuesta. Señor, lo que tú me estás pidiendo es imposible de hacer. Esto nadie lo hace. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, como yo me trataría a mí mismo, Señor, ese estándar es demasiado perfecto. Yo no lo puedo cumplir. Esta hubiera sido la respuesta de este hombre. Pero la Biblia, Lucas ya no continúa. El autor ya no sigue más adelante. Hasta allí se termina el versículo 28. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. El Señor Jesús siguió su camino. Pero aquí faltó algo muy importante. Faltó la respuesta. Faltó la convicción. Faltó el decir, Señor, no puedo. Señor, yo necesito la gracia. Señor, yo necesito misericordia. Yo no puedo cumplir con la ley. Necesito de ti. Necesito acudir a ti. ¿Qué sucede con la salvación? Jesús es el único ser que ha amado a Dios
de todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y al prójimo como a él mismo. Jesús es el único que ha podido cumplir la ley. Y cuando una persona reconoce su incapacidad y acude a Jesús, la Biblia nos enseña a nosotros que la justicia de Cristo es transferida a nuestra cuenta. Es lo que se llama la justificación o la imputación. Las buenas noticias del Evangelio son que usted y yo no podemos por nosotros mismos cumplir la ley, pero Cristo cumplió la ley por usted. Y en el momento en el que usted pone su confianza en Cristo como su Salvador personal, usted en Cristo ha cumplido la ley. Porque Él cumplió la ley por nosotros. Voy a terminar con Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3, versículo número 11, 12 y 13. Gálatas capítulo número 3, versículo 11, 12 y 13. Dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo número 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13 es la buena noticia. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Cristo, la ley me mata para que Cristo me dé vida. Romanos capítulo 7, todo el capítulo, la ley me mata para que Cristo me dé vida. La ley es el ayo que me lleva a Cristo. La ley me muestra mi incapacidad para que yo corra a Cristo, que fue el que cumplió la ley. Versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo es el único. No mis fuerzas, no mi esfuerzo, no el ser una buena persona, no cumplir con todas las exigencias de la religión o de la ley. Cristo es la respuesta. Es el único que verdaderamente ha amado a Dios perfectamente y al hombre perfectamente, y por nosotros Cristo cumplió la ley. Vamos a orar. Señor, cuán agradecidos estamos en este día, Padre, porque no hay ninguno en este salón que pueda levantarse y decir, yo sí puedo hacerlo. No, Señor, somos incapaces de cumplir ninguno de los mandamientos de tu palabra. Pero qué maravillosa noticia que Cristo Jesús vino a este mundo, nació bajo la ley y cumplió la ley. Y ahora, Señor, todos aquellos que estamos en Cristo, también con Jesús, esa justicia ha sido acreditada a nuestra cuenta. Gracias, Padre, porque ahora en Cristo podemos amarte y podemos amar a los demás, no a la perfección, pero esa es nuestra meta, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén.